Hola, ¿qué tal mis amigos de Mente Positiva? Bienvenidos a un nuevo video de lo mejor. Hoy te traigo algo 100% efectivo. Se trata de 3 ejercicios que te van a ayudar a conseguir lo que quieras, a conseguir lo que deseas. 100%, como te digo, efectivos y muy fáciles de hacer. Así que comencemos. Bueno, estos 3 ejercicios son peticiones que te van a ayudar a conseguir o a encontrar lo que quieras o lo que desees. Son muy efectivos. Hoy vamos a hacer el primer ejercicio en este video. En un segundo video haremos el segundo ejercicio y en un tercero el tercer ejercicio. Así que comencemos con este primero. Pero antes quiero explicarte por qué debes hacer esto. Con estos ejercicios vas a lograr conseguir lo que quieras y también al hacer el ejercicio también vas a conseguir. Te cuento, yo al principio, cuando comencé con el tema de mis videos, no creía en este tipo de temas. Es más, las peticiones que yo hacía no me salían porque mi mentalidad era negativa. Yo tenía una mente cerrada. Pero cuando ya vi que en una de mis peticiones resultó ser que sí se pudo, o sea, se cumplió lo que deseé, logré conseguir y encontrar lo que pedí. Ahí mi mente cambió, mi mentalidad se abrió, se expandió y yo pude ver que eso es sí o sí verídico. Entonces comienzas después a hacer cualquier mentalidad, cualquier deseo, cualquier petición que hagas, se cumple. Eso sí, 100% efectivo, así que te recomiendo. Entonces, dicho eso, comencemos con el primer ejercicio, que es lo siguiente. Como puedes ver aquí yo tengo 3 objetos, ¿no? Entonces, la primera petición será encontrar, escucha bien, cualquiera de estos objetos. No precisamente la piedra que estás viendo o sino puede ser cualquier tipo de piedra, puede ser cualquier tipo de dígito, puede ser cualquier tipo de moneda. Va a ser encontrar cualquiera de estos objetos, uno de ellos. Por ejemplo, tú debes escoger en tu petición, para hacer la petición, tú debes escoger solo uno de ellos. Por ejemplo, puedes escoger la piedra, puedes escoger el dígito o puedes escoger la moneda, cualquiera de ellas. Yo, por ejemplo, para ejemplo, voy a escoger el dígito. Y mi mentalidad me voy a visualizar a encontrarme un dígito. Puede ser el dígito, como te digo, en cruz, puede ser un dígito de luna, de estrella, de sol, de lo que quiera, de delfines, de cualquier cosa puede ser el dígito. Asimismo, si escogiste la piedra, puede ser una piedra de cuarzo, un cristal, pero cualquier que parezca tipo piedra. Y si escoges una moneda, puede ser, dependiendo de donde vivas, puede ser pesos, puede ser dólares, puede ser una moneda de $1, en mi caso, en mi país, una moneda de $1, o puede ser de otro tipo de monedas que no sea de tu país. Te puedes encontrar cualquiera de eso. También te quiero decir que estos objetos no es necesario que los tengas. Esto te estoy indicando como ejemplo para este video. Yo estos objetos los encontré haciendo estas peticiones. Estos que ves aquí, esta moneda, este dije y esta piedra los encontré yo. Entonces yo te doy como ejemplos para que lo que debes utilizar cualquiera de los 3 para hacer tus peticiones. Tú no es necesario que los tengas porque los vas a encontrar. La cuestión es la petición a hacer con uno de esos 3 objetos. Por ejemplo, yo te dije que cojo un dígito, ¿no? Una vez que has escogido el objeto que vas a pedir, antes de seguir, esta petición debes hacerla al levantarte y antes de dormir. Esta petición, te recuerdo, solo una vez al levantarme y otra vez antes de dormir. 2 veces, nada más. Ya. Y debes decir esta petición. Vas a cerrar los ojos, te vas a imaginar el objeto que vas a encontrar. En este caso, como te dije, yo dije, si escogiste piedra, te imaginas piedra. Si escogiste moneda, te imaginas moneda. Y mientras te imaginas, vas a decir la siguiente frase. Dices, me encuentro, y ahí vas a decir el objeto que has escogido. Yo, como por ejemplo dije, me encuentro un dígito en las próximas 48 horas. Y para sellar esta afirmación debes decir, estoy seguro de ello.
Repito, entonces lo que debes decir es lo siguiente. Me encuentro un dígito en las próximas 48 horas. Estoy seguro de ello. Una vez que has dicho esta petición, no abres los ojos y lo que vas a hacer es el siguiente paso. Vas a visualizar, y recuerda, vas a visualizar. Visualizar es imaginar todo a tu alrededor tal cual como es. Por ejemplo, vas a visualizar que vas a encontrarte algo brillante, puedes, no importa el objeto que sea, sino vas a visualizar que te encuentras algo brillante y que tú con tu mano, te imaginas tu mano tal cual como es y agarras, puede ser cualquier objeto, y la agarras y la coges. Eso vas a visualizar. Lo visualizas. Una vez que has visualizado, cerrado los ojos, abres los ojos y listo. La petición está hecha. Ahora, nuevamente eso vuelves a hacerlo antes de dormir y listo. En las 48 horas, escucha bien, en las 48 horas vas a conseguir el objeto que has escogido. Por ejemplo, si yo escogí dígito, me voy a encontrar otro tipo de dígito. Puede ser, como te dije, una luna, una estrella, cualquiera. Y una vez que lo he encontrado, escucha, una vez que lo he encontrado, puedes volver a hacer otra petición, utilizando ya puede ser una moneda o una piedra. Eso lo utilizas de práctica y te vas a dar cuenta que lo encuentras. Te recomiendo, no trates de buscar, después de haber hecho la petición, no trates de buscar el objeto. No lo encuentres, no trates de buscar. Trata de que fluya por sí solo. Es más, si es posible, olvídate. Tú, cuando ya lo encuentres, de la nada lo vas a encontrar, te vas a dar cuenta que lo encontraste y vas a dar cuenta que es verdad que tu petición se hizo realidad. Entonces, una vez que has hecho eso y que has encontrado el objeto, puede ser al siguiente día, puede ser en pocas horas o puede ser en 48 horas. La cuestión que tiene un rango de 48 horas. Entonces, si es que has encontrado el objeto, vienes a este video y vas a escribir un comentario en mi video. Encontré el dígito y me pones el día. Puede ser, el tiempo. En 2 horas me encontré el dígito, en un día me encontré el dígito. En ese caso, si es que tú has escogido un dígito. Si has escogido una moneda, pones, me encontré una moneda en 48 horas, me encontré una moneda en 2 horas, me encontré una moneda en 3 horas, lo que tú busques. O tal vez la piedra. Me encontré la piedra en un día o al siguiente día, y eso me dejas en un comentario. Entonces yo estaré listo para el siguiente ejercicio que te voy a enseñar, la siguiente petición. En este video vamos a hacer el primero. Utilízalo y verás que se realiza. Trata de tener la mente abierta. No te cierres, no pienses que no lo vas a conseguir. Simplemente deja que fluya. Una vez hecho la petición y te darás cuenta que lo vas a encontrar sí o sí. Eso es todo, mis amigos. Espero que este video te haya servido. Recuerda que debes dejar tu comentario de lo que te dije. Deja tu like, suscríbete al canal si te gustó el video y nos vemos hasta la próxima.